Listo, arrancamos. Buen día, ¿cómo les va? Esto es Actualidad al Paro, las 12:32 del día, martes 10 de marzo. 25 grados la temperatura de hoy y está prevista el máximo en 28 grados. Un día realmente agradable, en una nueva jornada de información le traemos hoy. Le vamos a contar lo que pasa y lo que nos pasa con las noticias que nos llegan a diario. Por ejemplo, salió de la clínica el Castro. ¿Cómo es que se llama este muchacho que estaba tan complicado? Bueno, estamos con Graciela Alejandra, que le he cambiado el nombre. Si ustedes escuchan hablar de Graciela, es Alejandra Aranciba, y el licenciado que ha llegado en su limusín, el licenciado Juan Carlos Gador, licenciado en Artes Ocultas, según dice el currículum. Ha venido hoy por aquí el licenciado Gador, conocido como Juanca entre amigos, porque, bueno, ustedes lo sabrán, viene mostrando y haciendo ostentación de su riqueza y haciendo comentarios realmente irreproducibles. Nosotros estamos aquí contándole que hoy vamos a hablar de medicina y les cuento cuáles serán algunos de los temas que vamos a tratar. Tiene que ver exactamente con la vacuna contra el colesterol y el rejuvenecimiento arterial express. Nada más y nada menos, de esto vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Tenemos como novedad, como noticia para dar, que ayer se hizo la marcha del colectivo femenino que estaba más allá de festejar el día, querían conmemorar un día de lucha, un día de reclamos por reivindicaciones y derechos que, por supuesto, deben ser atendidos, más en una situación donde pareciera ser que vamos retrocediendo, cuando parecía que todo indicaba que íbamos a avanzar y que íbamos a lograr una paridad mucho más justa, más equitativa entre géneros. De nuevo aparece el fantasma de la represión al reclamo de estos derechos. Así es. Bueno, buenos días, Roberto. Ayer se llevó a cabo la marcha, participaron varios colectivos de mujeres, no solamente de mujeres, pero principalmente los sectores de mujeres de las distintas agrupaciones, colectivos, sindicatos. Se sumaron bajo una misma bandera de lucha varios sectores. Sí, lamentablemente vamos en retroceso, esto de haber perdido el Ministerio de la Mujer, de tener retroceso en cuanto a leyes, de que los femicidios se traten en menos, como si fuese algo más, que los casos de abuso no se penalicen como corresponde. La verdad es que en muchos casos se está dando un retroceso en cuanto a lo que son derechos de las mujeres. Esperemos que esto se revierta y que volvamos por el camino positivo, digamos, el camino que nos lleve a mirarnos el día de mañana sin diferencias. Sí, ojalá el día de mañana no exista la necesidad de cupos, de tener un lugar forzado, de que realmente haya una equidad real, en la que no haga falta decir, bueno, acá tienen que haber tantas mujeres, que el lugar esté per se, que no haga falta una regulación que nos diga, no, tiene que haber un cupo de tantas mujeres porque si no funciona, porque si no, no hay espacio. Algo más que quería aclarar con esto del Día de la Mujer. Hay muchas distintas visiones de cómo encarar el Día de la Mujer. Para mí en lo personal, yo festejo el Día de la Mujer. Yo lo festejo y en lo personal, y me agradan que me lleguen saludos de personas que yo sé que justamente buscan y trabajan en pos de la igualdad. ¿Por qué lo festejo? Porque hoy por hoy la mujer puede votar, la mujer puede estudiar, la mujer está muy atrás en cuanto a lo que son derechos y en cuanto a lo que son posibilidades, pero tenemos muchos derechos conquistados y eso es lo que yo celebro, eso es lo que yo festejo en lo personal, lo que yo celebro y lo que yo festejo. Sí es un día para conmemorar, sí es un día para tomar conciencia, pero también muchas veces pasa que las mujeres perdemos el derecho a divertirnos, el derecho a ser felices con esta solemnidad de tener que estar siempre en la lucha. Entonces, yo, hablando con amigas y demás, entre ayer y anteayer, hablábamos del tema de que no nos quiten el derecho a la felicidad, que no nos quiten el derecho al goce,
y que los privilegios ganados no nos nublen la empatía, que siempre que lleguemos a un lugar nos acordemos que hay otras que buscan ese mismo lugar, que podemos abrir puertas para muchas mujeres más. Pero muy bien. Veo que mira con preocupación, usted que es un machista consumado. No, para nada, para nada. Como ustedes saben, yo soy una persona feminista y en ese sentido insto a las personas que estamos en el sector privado a que contratemos mujeres, que ya no haga falta el cupo, que se puedan contratar más mujeres, porque son prolijas, son ordenadas, son cumplidoras y por supuesto les podemos pagar un 30% menos, que eso viene siempre bien. Pero páguenle. Sabía que por algún lado se venía páguenle como corresponde al personal femenino de su residencia, señor. Es lo que corresponde. Lamentablemente la brecha laboral sigue existiendo. Este tipo no tiene solución. No. Este tipo no tiene solución. Y hablando de género femenino, hay una mujer que ha sido protagonista de un hecho judicial que ha generado indignación. Más de 200 víctimas de una presunta estafa reclaman y manifiestan su malestar porque Denise Robles Bonadé podrá rendir exámenes en la Universidad Nacional de San Juan sin custodia policial. La imputada cumple, ya sabemos, prisión domiciliaria, pero ya tiene más de 6 salidas sin custodia. Digamos, es una detenida privilegiada. En más de una oportunidad no hemos manifestado respecto que en San Juan, no sé si el sistema judicial nacional se parece, hay una justicia para los ricos, los notables y famosos, y otra justicia para los de a pie, los sanjuaninos de a pie, los sanjuaninos más vulnerables, los sanjuaninos que que reciben el castigo de flagrancia con mayor rigor. Ayer leíamos que 2 chicos creo que en Rawson, estaban detenidos porque habían robado un inodoro. Nada más que un inodoro, con lo particular o peculiar que sea este robo. Pero un robo menor, si se quiere, y ya estaban detenidos y seguramente formará parte de su prontuario esta detención y demás. Sin embargo, los delincuentes de guante blanco no reciben el mismo trato. ¿Y por qué digo esto? Porque Denise Robles Bonadé, junto a su expareja, porque se pelearon después que fueron descubiertos, Rubén Martín González, se conoció la decisión judicial que generó absoluta indignación por parte de los damnificados, porque va a tener una 7ª salida autorizada para rendir examen en la Universidad Nacional de San Juan sin custodia policial, como si fuera un ciudadano que no ha cometido ningún delito. ¿Qué te quiero contar con esto? Están imputados por 157 causas de estafa y Robles tiene 141 causas. Desde Fiscalía además dijeron que podrían aumentar entre 50 y 60 presentaciones más, que se acercaría a 200 damnificados. 200 damnificados que miran con indignación que la responsable de esta estafa pueda manejarse en la vida universitaria como si fuera un estudiante más, sin tener que rendir cuentas a la justicia y a la sociedad. Lamentable que en San Juan siga existiendo una doble vara para la aplicación de la justicia. Aplicación de la justicia que le es también esquiva al licenciado Gador. No, a mí me llama mucho la atención cuando decís que hay una doble vara, porque yo creo que estamos aplicando la misma metodología, quizás en aspectos diferentes. Para ustedes tienen los juicios abreviados y en mi caso me han dado algunas condenas abreviadas, pero es la misma metodología. Lamentable de este muchacho que termine haciendo gala y honor de una situación de privilegio, que debería estar absolutamente escondido, porque realmente daría vergüenza saber que existe un privilegio por sobre el resto de los sanjuaninos. Bueno, hay personas que somos más útiles para la sociedad que otras. Nos liberan antes.
¿Útiles para qué? Sería lo importante saber. Bueno, Se viene un plan de retiro voluntario para los estatales en San Juan. Recordemos que hace un tiempo atrás, ya hace bastante, hubo un plan de retiro y era un retiro anticipado. Había una escala por la cual vos, de acuerdo a los años que te faltaban para jubilarte, te pagaban un porcentaje de tu sueldo y te ibas a tu casa. Esto generaba ahorros desde la energía, o mayor optimización en el trabajo y demás. Bueno, van a generar un nuevo plan de retiro voluntario. Son 50.000 los empleados públicos de la provincia, 50.000 ya. No está definido cómo ni cuándo, pero oficialmente se está trabajando en un programa que para aquellos que se quieran retirar de la administración pública con beneficios. Es un plan que está dirigido a los empleados públicos provinciales y las fuentes oficiales han confirmado que la intención es disminuir la planta de trabajadores estatales de 36.000 que era en el 2019 a 50.000 en el 23. Bueno, no está decidido cuándo, pero ya los cuadros técnicos están trabajando para generar un plan de retiro voluntario con algunos beneficios para aquel trabajador que decida renunciar a su cargo. El plan seguramente va a ser atractivo porque los últimos años laborales antes de la jubilación lo podrás pasar en tu domicilio o tendrás algún otro trabajo no registrado, como suele pasar con el más del 50% de los trabajadores en el país. Desde el 2023 se vienen reorganizando a los trabajadores en distintas áreas y dicen que la grilla salarial es muy pesada para las arcas locales. Ya sabemos, y lo hemos hablado, que la disminución entre los fondos coparticipables empieza a convertirse en una especie de espada de Damocles en la planta salarial de San Juan. Antes, no hace tanto, pagar los sueldos en San Juan era casi un trámite que no se tenía, se daba casi automáticamente, no era una preocupación. Hoy, dado los aumentos que se reclaman, de hecho tenemos en puerta un paro docente reclamando mayores salarios y seguramente el total de los trabajadores estatales debe estar en una situación similar y con una realidad en las arcas provinciales con menos recursos, porque el propio ministro ha dicho que los 2 últimos meses San Juan ha perdido 30.000 millones de conceptos de coparticipación. 30.000 millones es una cifra realmente considerable, pensando que todos los meses se va a incrementar ese monto de acuerdo a los índices de inflación, que es un poco lo que San Juan ha tenido como política salarial, es ir pagándole a los docentes y al resto de los empleados estatales un monto que acompañe al índice inflacionario. Por eso, en términos nominales, va a crecer la masa salarial, sin embargo, San Juan recibe menos dinero. Entonces, esto es una encrucijada que no va a ser fácil resolver y la idea es crear un plan de retiro para que esta planta de 50.000 empleados se reduzca y que tengan algunos beneficios aquellos que decidan sumarse a este plan. Esperemos que lo podamos conocer, esperemos que esto se trate en la legislatura, esperemos que salgan de la modorra que nos tienen acostumbrados los diputados sanjuaninos y encontremos un camino que siga permitiendo a los empleados saber que cada fin de mes puede cobrar su salario. Bueno, igual si había algo más lindo que jubilarse antes de tiempo, era jubilarse antes de tiempo ayudando al país a mantener las cuentas fiscales, ¿no? Creo que tendrían que estar contentas las personas del centro cívico. Este hombre me deja sin palabras, la verdad que... No, lo que te iba a decir, Roberto, esperemos que se lleve adelante, que la implementación sea realmente voluntaria y que se lleve adelante como corresponde, porque muchas veces las intenciones son muy buenas, pero en la transmisión de la información, las voluntariedades no son tan voluntarias y es como, mirá, si no te vas a terminar haciendo tal cosa. Entonces esperemos, porque como programa suena bastante bien
La verdad que muchas veces hay gente que quisiera poder acceder al retiro anticipado porque hay tareas que la realidad es que cuando vos pensás en una persona de 64 años trabajando con trabajos que por ahí no son tan detrás de una computadora, sino que son trabajos más pesados, suena interesante un retiro anticipado. Entonces, esperemos que la implementación se haga como corresponde. Esperemos que esto sea no un perjuicio. Digo, la última ley laboral claramente estaba plasmado en su texto que no habían beneficios para los trabajadores. Se estaba pensada para poder emplear y despedir con mayor facilidad a los empleados y darle, no estaba pensada para los trabajadores. Y darle ciertas ventajas a aquellos que quieren y necesitan tener un trabajador precarizado. Sí, bueno, pero ahí más que nada estamos hablando de un sector privado. Nosotros lo que estamos hablando en este momento es del sector público. Parece que no, pero son dos lógicas totalmente distintas. Pero la ley laboral incluye a Sí, los trabajadores sí. de estatales. Digo, ¿por qué esto? Porque ya no es responsabilidad del gobierno provincial solamente, sino que lo que está plasmado en la ley, conocida como Ley de Modernización Laboral, rige también para los empleados estatales provinciales. Producto de la sanción en diputados y en Senado con las modificaciones que se plantearon, pero con muchas de otras objeciones que no fueron tenidas en cuenta. Mi consejo para la vida, para las relaciones amorosas, de amistad y sobre todo laborales, es que si donde a uno no lo quieren, que se vaya. Tiene que irse uno con la frente en alto. Agarren esa plata. Eso iba a decir, me estaba extrañando que no dijera con la frente en alto y los bolsillos llenos. Siempre hay que tratar Estaba de irse faltando... con los bolsillos llenos. Esto es realmente hoy día ha venido intolerante este hombre. Insoportable. Insoportable. Te cuento que en el sector minero en San Juan hay una fuerte disputa o de fuerte controversia respecto a la necesidad de que los proveedores de servicios mineros sean tenidos en cuenta por las empresas mineras cuando concreten los proyectos que hoy están en carpeta, digamos. Es por esto que en San Juan se va a tratar una ley de proveedores mineros locales. Sin embargo, hay una empresa que está a cargo del proyecto Vicuña, que es BHP y Lundin, que en más de una oportunidad han sido observados porque contratan mano de obra chilena, que obviamente en muchos de los casos es menos costosa que la nuestra. Entonces, ante esta situación, los proveedores sanjuaninos, consultados ellos con la posibilidad de asociarse con empresas chilenas, dijeron que sí, que están de acuerdo, que no tienen inconveniente, pero con ciertas condiciones. Quieren principalmente que se les garantice la contratación de las empresas locales y que las firmas del país trasandino se radiquen en San Juan para también generar fuente de trabajo local. Ya hemos dicho que en el distrito Vicuña, para aquellos que no conocen, el distrito Vicuña en la cordillera argentina está vinculado a 3 proyectos, 2 que ya están aprobados, uno con declaración de impacto ambiental y hay uno en espera. Está José María, que tiene declaración de impacto ambiental, está Filo del Sol, que es vecino, y también vecino a todo proyecto hay uno que se llama Luna Guasi. Casualmente, en la misma zona conocida como Distrito Vicuña, está Caserón y Los Helados del lado trasandino, del lado de Chile. Hay 2 emprendimientos de cobre también, de plata, que conforman una enorme extensión cordillerana conocida como Distrito Vicuña. Esto está a cargo de la explotación de BHP, que es una empresa canadiense, con Lundin y con empresas subsidiarias. Estas empresas, en más de una oportunidad, han buscado proveedores chilenos. Y esto obviamente genera la alarma y el reclamo de los
proveedores locales. Bueno, la idea es que las cámaras locales puedan, a través de las distintas empresas que la componen, formar uniones transitorias de trabajo junto con las chilenas, porque es verdad que, por ejemplo, en alquileres, en camionetas, en recursos humanos, fundamentalmente, están casi a mitad de precio de lo que ofrecen los argentinos. Entonces, la idea es que puedan conjugar lo que puedan aportar las empresas chilenas con lo que puedan aportar las empresas nuestras. En este aspecto, quien hizo declaraciones fue nuestro querido amigo Fernando Godoy, que estuvimos hablando cuando estaba discutiéndose la ley de glaciares y que ha sido uno de los protagonistas de estas reuniones que se han dado en el marco legislativo sanjuanino para tratar la ley de proveedores. Dicen que hay que tratar de proteger el proveedor local, dándole un marco jurídico claro y sin que esto impida asociaciones con empresas chilenas para que puedan brindar un servicio más óptimo a estos mega emprendimientos, porque en realidad, tal cual lo comentaba también en estudios cuando hablábamos de los glaciares con Silvio Pastore, que dijo San Juan no podrá dar respuesta si se desarrollaran dos proyectos simultáneos, dada la cantidad de mano de obra y de servicios que se necesitarían. Bueno, pero ojalá que lo que pase sea que tengamos a todos los trabajadores empleados, ojalá que los proveedores sanjuaninos estén desbordados y una vez que los proveedores sanjuaninos estén desbordados, recurramos a los chilenos. Bueno, esto es lo ideal y esto es lo que se está discutiendo y hay algo que me parece que nosotros debemos tener en cuenta y debemos recalcar y reafirmar siempre. La licencia social es el permiso, es la aceptación que tiene una sociedad para una determinada actividad. En San Juan se había logrado la licencia social en lo que tiene que ver con la explotación minera. Pero esta licencia social no es como si fuera la receta de, como ayer hablábamos, de una tortilla de papa, donde se le incorporan determinados ingredientes, se consigue el producto final y uno ya se queda tranquilo porque sabe que terminó. La licencia social es algo dinámico, es algo que se debe construir en forma continua y permanente y que tiene que ver con la relación de las empresas mineras con la comunidad y con los proveedores de servicios mineros, para que eso signifique un impulso a la economía sanjuanina. Sí. Y para esto hay reglas, hay normas, hay convenios que desde el Estado provincial y desde los Estados nacionales se realizan para que las empresas se manejen dentro de ese margen de maniobra. Es decir, tenemos el RIGI, tenemos la ley de glaciares, tenemos la ley de incentivo a las inversiones mineras, tenemos una serie de normas que el Estado provincial y nacional han desarrollado para las empresas mineras. Ahora, las empresas mineras deben acatar y cumplir con esto. No pueden hacer lo que quieren. No se pueden quedar con una línea de 500 kilowatts, por ejemplo. No pueden desconocer la intención de un Estado en desarrollar una legislación que garantice a los proveedores locales su actividad. Todo esto, en el marco de una discusión civilizada, debe generar una expectativa de trabajo en el sector minero que sea auspiciosa, porque lo que menos queremos es tener un futuro lleno de conflictos, y esto es cuando cada una de las partes cumple con su rol. Así es. Mira, te leo por ejemplo acá un mensaje que dice: es verdad lo que habla con respecto a las contrataciones de personal para trabajos en minería. Los mismos trabajadores de aquí que trabajan en transporte de personas pueden afirmar que toman mano de obra de otras provincias y extranjeras. Sí, muchas veces pasa. Eso es lo que hay que hacer mayor hincapié en que se respeten todos estos acuerdos. Bueno, pero es mejor contratar un jujeño o un mendocino antes que un chileno, ¿no? Gador.
Me pone muy nervioso este Sí, señor. mira. Hacete cargo, Alejandra, te pido por favor. Yo en cualquier momento salto de acá donde estoy y lo tomo del cuello. Es mejor ayudar a un compatriota, seamos sinceros. Siempre que sea ayudar Sí, y por no supuesto. explotar. Bueno, son diferencias sutiles que hay ahí. Me preocupa desde el enfoque que lo está viendo, Gador. Ayer subió el combustible, en algunos casos el 3% y en otros un poco más. Cualquiera que haya cargado combustible. Nafta ayer se habrá dado cuenta que el aumento es mucho mayor que en el gasoil, por ejemplo, generando un costo adicional bastante importante en lo que tiene que ver con el combustible. Nosotros decimos, y lo decía inclusive el contador Daniel Abeta, ayer cuando hablábamos, que probablemente los coletazos de la crisis del Medio Oriente no sean tan fuertes. Me parece, creo, que se va a prolongar en el tiempo la resolución de este conflicto y que según las declaraciones de los protagonistas va a ser un poco más virulenta de lo que nosotros nos imaginamos. Donald Trump, que es el comisario del mundo, que es el que ha decidido tomar la iniciativa sin tener en cuenta las formas ni los modos ni las responsabilidades que tiene como presidente de un Estado como es de una nación como es Estados Unidos, donde cada una de las medidas en política exterior tienen que tener acuerdo del Congreso de ese país, y lo mismo ocurre en la Argentina. Ha dicho que el ataque y la ofensiva a Irán será 20 veces más fuerte si se bloquea el estrecho de Hormuz, famoso estrecho que hablábamos ayer, donde pasa gran parte del combustible y de los recursos, de los insumos a Europa y al resto del mundo, sobre todo a China y a Rusia. Ayer Rusia se ha solidarizado con Irán, lo que significa una declaración tácita de concordancia con las medidas que pueda tomar Irán. Y en el mismo sentido, y en el sentido opuesto, el presidente de Argentina ha declarado que Irán es un enemigo de este país. Entonces, como si no tuviéramos problema, vamos y le golpeamos la puerta al tipo que le gusta pelear en el barrio. Así que seguramente, esperemos que no, el conflicto, aquel que está a tantos kilómetros de distancia, también de alguna forma replique en la Argentina, porque Milei no pierde oportunidad de tener actos de genuflexión y de subordinación para con el presidente norteamericano, que como contraprestación, cada vez que necesita fondos, hace algún gesto en el mundo financiero para que Argentina finalmente no termine de caer en el abismo de la bancarrota. ¿Me dejás darte una noticia un poco más alegre, así Por no favor. aflojamos con tanto? Por favor. Porque me imagino la gente almorzando, se van a terminar atragantando con todas estas noticias que la verdad que son tremendas. Te cuento, al fin llega el tercer Festival de Ciencia y Tecnología Crear Conciencia de la Universidad Nacional de San Juan. Ah, bueno. Con la premisa de divulgar distintas investigaciones locales, en el mes de abril estará esta actividad en el Centro Cultural José Amadeo Contergrán. La entrada es libre y gratuita. A su vez, este festival convoca a investigadores e instituciones del Sistema Científico-Tecnológico de San Juan a participar para tener un espacio de encuentro entre la ciencia y la comunidad. La idea de este evento es acercar la ciencia a la comunidad, mostrar avances en áreas como energías renovables, biotecnología y minería sustentable. Y además habrán talleres interactivos para jóvenes y adultos donde se podrá aprender sobre temas como la inteligencia artificial y el cuidado del medio ambiente. Muchos de estos proyectos que se van a presentar son desarrollados por estudiantes y profesionales sanjuaninos para demostrar el talento y la innovación que hay en la provincia. Esta también es una manera de la universidad de seguir acercándose a la comunidad y de seguir creando este vínculo para que hayan más personas acercándose, más investigadores, más estudiantes y más egresados. Por fin, una noticia agradable.
Bueno, vamos a aprovechar esta noticia que es alentadora para hacer un pequeño corte. Ya volvemos hoy y vamos a hacer un pequeño resumen de noticias que seguramente no les voy a alegrar el mediodía, pero tengo la obligación de contarles lo que pasa en San Juan, Argentina y el mundo. La inflación en Buenos Aires, finalmente se conocieron los números de la inflación en Ciudad de Buenos Aires que anticipan en alguna medida lo que será el índice a nivel nacional. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró en febrero y llegó al 2,6 frente al 3,1 del mes pasado. Esto acumula ya el 5,7 en 2 meses y las divisiones que más aumentaron fueron vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles que saltaron al 5,9. Dentro de alimentos, las carnes se dispararon a un 7,3 y la variación acumulada se estableció interanual, por supuesto, entre el 32,4%. A nivel nacional, lo conoceremos recién el jueves, pero se supone que este número va a estar bastante parecido al de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hoy y hasta el viernes, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, volverá a ser el escenario de una nueva edición de Expoagro, esta feria que es tan esperada por toda la región central de nuestro país, todos aquellos ganaderos a los que está acostumbrado Gador a vincularse, esperan esta fecha porque llegan las novedades en todo lo que tiene que ver en variedades de productos, de insumos, de maquinarias, donde participa toda la industria vinculada a la agroagricultura nacional. Esto se hace de un sector que viene reclamándole al gobierno la eliminación permanente de las retenciones, algo que ya ocurriera en las anteriores gestiones. Desde inclusive la década del 80 se plantea lo que ellos consideran una injusticia, que es las retenciones al agro. Sin embargo, ningún funcionario nacional confirmó su participación, aunque ya se sabe que Milei no va como suele hacer el presidente, está más interesado en abrazarse con los hombres del Estado del Norte que con los hombres que producen la riqueza en nuestro país. Sí irá, sí, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque esto se realiza justamente en San Nicolás, y entonces estará la presencia de Kicillof. ¿Saben quién más puede estar en la misma mesa? Mauricio Macri. Entonces, no nos extrañe ni nos sorprenda que veamos en la cena anterior a la inauguración de la feria, sentados compartiendo casi las mismas preocupaciones, aunque con miradas distintas, al expresidente Mauricio Macri y al actual gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fuera ministro de Economía, además, y que nos resolviera los problemas que tenemos. Va a ser interesante el asadito previo a la feria. Vamos a ver qué conversaciones hay. Sí, que seguramente no estará constituido por una oferta de algún comercio local conocida como oferta asado del carnicero. Serán los mejores cortes. ¿Cómo corresponde a la mesa que se va a servir? En esa mesa que a usted le gusta participar, seguramente ahí estará. Nosotros criamos las vacas y como dice el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Qué cosa desagradable este hombre, yo no sé cómo lo aguanto. Bueno, hoy empezó Argentina Week, donde está el gobernador de la provincia, junto con otros 9 gobernadores y las autoridades nacionales. Este evento económico empresarial está organizado por el gobierno para promover la captación de inversiones internacionales y se hace en Nueva York con la presencia de Javier Milei, gran parte del gabinete y en algunos de los casos con sus esposas. Tal es el caso de Adorni, que ya la oposición le está reclamando que informe si ese pasaje se lo pagó de su propio bolsillo o forma parte de los gastos del protocolo nacional.
pasa este tipo de cosas, y a las cuales Gador ve con beneplácito, que es que se sumen los familiares al privilegio de viajar gratis en los aviones de la nación. Bueno, lo pagamos nosotros, que suman a nuestro pasaje. Lo único que veo mal es que no me hayan invitado a la Argentina Week. Creo que podría yo traer más inversiones. Traer alguna inversión y realmente. no hubiera tranquilizado el espacio aquí, nos dejaría tranquilos, sino que lo tenemos que seguir soportando. El diputado Esteban Paulón hizo un pedido de informe porque también viajaron, como lo decíamos recién, las esposas del jefe de gabinete de Adorni y del canciller Pablo Quirno. Y la colega Victoria De Masi descubrió que el consulado argentino promociona, con link en las entradas, el espectáculo de la expareja del presidente, Fátima Flores. Entramos en el negocio barato del canje por promociones. Son impresentables estos personajes que hoy rigen el destino de todos los argentinos. Esto se hace con el apoyo, nada más y nada menos, ¿de quién? De JP Morgan, cuyo CEO, Jamie Dimon, se reúne con el presidente para luego protagonizar la ceremonia inaugural, frente a más de 300 empresarios de todo el mundo, entre ellos CEOs de bancos, representantes de fondos de inversión, compañías de energía, obviamente de minería, como es el caso de San Juan, donde han asistido los principales empresarios mineros vinculados a los proyectos que se tramitan en la provincia. Tecnología e infraestructura. Milei además dijo ayer en la Universidad Yeshiva que se siente el presidente más sionista del mundo. Vamos a ganar la guerra en Medio Oriente. Irán es el enemigo. Este mediodía viajará a Chile para asistir mañana a la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast. Habría que recomendarle que cambie la medicación, porque este tipo de declaraciones después la pagamos todos. Y no son buenas para la industria argentina. A mí me da miedo que me bombardeen alguna fábrica, que realmente son pérdidas grandes. Sobre todo porque usted comparte un par de esos pensamientos. Ya algún día le vamos a contar a la gente de qué se trata esa personalidad suya. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la muerte de Marcela Iglesias, la nena de 6 años que murió el pasado 5 de febrero de 1996 tras haber sido aplastada por una escultura de hierro en el Parque 3 de febrero. Recordemos este dramático episodio donde el Estado argentino fue considerado responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y de la niñez. Su mamá, Nora Ribaudo, dijo: estamos satisfechos de que pudimos cumplir con Marcela y la sentencia. Finalmente le damos algunas novedades respecto al conflicto del Medio Oriente. La guerra nos trae noticias y dice lo siguiente: el presidente francés Emmanuel Macron anunció que hoy habrá una reunión extraordinaria de los ministros de energía del G7, este grupo donde participa Francia, Italia y las principales potencias de Europa, para intentar lograr una estrecha coordinación de los países más ricos del mundo ante el impacto de la guerra en Medio Oriente. Tiene sobre todo que ver con el precio del petróleo y el gas, insumos estratégicos para la industria de Europa y de todos sus países. La discusión política tiene que ver porque los precios del petróleo se dispararon más del 50% desde el comienzo de la guerra, y ayer el barril de Brent, de referencia en Europa, superó el umbral de los $120. Recordemos que se había retraído un poco, pero sin embargo ayer volvió a subir y llegó a los $120. El número más alto desde el 2022. En Europa hoy abrió un poco más bajo, pero Donald Trump dice que la guerra está casi terminada, algo que los iraníes no comparten esta mirada. La discusión política: Mohammad Khamenei fue elegido líder supremo de Irán en lugar de su padre. Recordemos que fue asesinado la semana pasada y Trump se mostró disgustado por la designación de este personaje que es el hijo del
líder asesinado. Vladimir Putin, que es lo que comentábamos anteriormente, lo respaldó. Luego el ruso habló por teléfono con Trump sobre Ucrania, Medio Oriente y también por Venezuela, como diciendo, che, en este mapa que estamos dibujando, donde se va a definir el rol de las principales potencias, ¿cuál es el que me toca a mí? No estamos tan preocupados por lo que pueda pasarle a países de América del Sur como es Venezuela, ni mucho menos, pero sí son una especie de piezas de un ajedrez que se diseña a medida que la úlcera de Trump está más alta o con menos acidez. Una vez más, algunos jugadores de la selección femenina de fútbol de Irán se negaron a cantar el himno del régimen islámico ante un partido, lo que fue interpretado como una protesta política en medio de la crisis que atraviesa el país. En las últimas horas hubo marcha en la calle de más de 50 ciudades de Estados Unidos para protestar contra la guerra, desde Nueva York a Washington, pasando por Los Ángeles, Chicago, Pittsburgh y San Francisco, fueron escenarios de movilizaciones en las que se exigió que la administración Trump detenga la guerra. Recordemos que mientras Trump avanza en su protagonismo fuera de las fronteras de su país, fronteras hacia adentro, los propios americanos tienen una consideración bastante negativa de la actuación de Trump, tanto en el manejo de la administración local como en el rol que él pretende tener de tutor del mundo. Bueno, estas fueron algunas novedades que era necesario que se los contáramos a nuestros oyentes. Tenemos algunas otras noticias que también van a servir para generar un poco más de preocupación, pero es nuestra obligación decirlas. Decenas de empleados de la planta de Bulón del Lácteos Verónica denuncian la falta de pago desde diciembre. Usted que se queja de que no cobra, mire, Lácteos Verónica desde diciembre no le paga a sus empleados y se suma que algunos recibieron un telegrama que dice que cobrarán recién el 50% de su sueldo dentro de 60 días. Claudio Chiquitapia además dijo que la verdad saldrá a la luz mientras él apagaba el interruptor sobre sus causas judiciales y presentó el LPF, que es la nueva plataforma por el cual se va a poder ver la transmisión de los partidos del ascenso. El nuevo currito. Bueno, usted llámale currito. Sí, todo lo que quede por fuera de mi plataforma es un currito. Yo creo que esto forma parte de esta iniciativa que tiene Tapia por que todos tengan acceso a la posibilidad de ver los partidos, junto con este nuevo invento que se llama Copa País. Bueno, donde, igual, ¿quién va a pagar por ver un Chicago armenio? Realmente no pagan los socios por ir a la cancha, lo van a pagar por televisión. Acá hay una lavadita de plata por algún lado. Me han dejado afuera. Entonces mira a todos con su mirada y cree que son todos de su misma condición, como dice el ladrón. Nosotros hacemos un pequeñísimo corte. Ya enseguida hablaremos de temas que son realmente serios e importantes, y para eso hemos convocado a los que saben. Ya volvemos.
15:25 horas del día martes 10 de marzo, con una temperatura ya de 25 grados. Nos acercamos a los 28 grados pronosticados. Hicimos un pequeño resumen de algunas de las noticias nacionales que ocupan hoy la agenda de información. Tenemos algunas quejas de nuestros oyentes, porque con razón dicen que no hablamos del orden local. ¿Por qué digo con razón? Porque seguramente recién aprendió la radio. En el primer bloque, gran parte del primer bloque, hablamos solamente de lo que pasa en San Juan y lo seguiremos haciendo ahora desde un plano un poco más técnico, más científico, más instructivo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que tenemos la visita del doctor Gustavo Alcalá, es una oportunidad de aprender un poco más. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y gracias. Hoy teníamos intención de hablar de algo que se empieza a hablar, que es la vacuna del colesterol y el rejuvenecimiento arterial express. Y qué mejor que consultarte sobre este tema del cual tenés conocimiento acabado. Probablemente maduró la idea lo suficiente como para que ahora entre en la corriente principal. Viste que en general nos pasamos el tiempo aclarando, corrigiendo. La pregunta es, ¿existe una vacuna contra el colesterol? La respuesta es sí y no. Hay una inyección que tiene una larga duración, como las vacunas. Te baja el colesterol por 6 meses. Que Beto Casella se puso el año pasado esa vacuna en vivo, y por más que aclaró que no era una vacuna, ¿sabés lo que dicen todos en la calle? La vacuna del colesterol. Es inyectable, pero no produce anticuerpos contra el colesterol, sino que evita que vos fabriques en demasía una sustancia que te jubila los que limpian el colesterol de la sangre. Cuando vos tenés demasiados, hay pocos receptores haciendo ese trabajo. Y ahora que ha avanzado mucho el diagnóstico genético de los que salen de la unidad coronaria, Beto Casella tuvo un infarto en el 2008 y otro en el 2013. En el 2013 tenía 53. Y ahí anda todavía en los programas. Sí, claro, cada día con mayor presencia. Entonces, él tuvo acceso a ese remedio, que Europa lo habilita para el uso en el 2020, Estados Unidos en el 2021, Argentina en el 2022. Pero poco se habla. En el 2026 ha habido la posibilidad de fotografiar el efecto de estos remedios. En 7 u 8 meses te deja las arterias 5 o 6 años más jóvenes o más. Entonces, efectivamente, lo que la gente le pide a la medicina, voy a citar a un medicosaurio sanjuanino cuya frase célebre fue: la medicina no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y no, evidentemente para él, no. Seguramente. Pero la gente quiere velocidad, comodidad y precisión. Quiere sentirse bien lo más rápido posible y no tener que andar pensando en enfermedad. Ahora, si yo te receto una pastilla, que hay que comprarla cada 30 días y tomarla religiosamente todos los días, vos vas a estar pensando en enfermedad a cada rato. ¿Cuál es el potencial que le ven los expertos a este abordaje? En enero te pones un remedio que te cubre hasta julio. Y en el futuro iban a intentar que sea anual. Exactamente. Entonces, en esos aspectos de inyección, largo plazo y olvídate, porque te deja, entre comillas, protegido, la verdad que yo, ¿sabes cómo le diría? La vacuna del colesterol. Y sí, porque recién hacían referencia al comprimido, a la píldora, que en algunos casos produce dolor en los músculos. En algunos casos sí. Como consecuencia no deseada. Bueno, mira, vos estás diciendo una de sus indicaciones. Este remedio, ¿qué lugar ocupa? Cuando no tolero los convencionales, este funciona mejor. Y número 2, cuando no me alcanza con los convencionales. Los uso, pero la enfermedad, como en el caso del periodista, progresa. Año a año voy viendo lo contrario a estas imágenes que se han publicado el mes pasado. Los que están liderando la tecnología son en salud los japoneses. No solo los europeos, los norteamericanos, Asia no nos llega a nosotros, pero
en investigación y en innovación van muy bien. Y pueden fotografiar la aorta entera, desde el cuello hasta la ingle, en vivo. Y lo hacen cuando te tienen que hacer un procedimiento, ya que están poniéndote un stent y tienen un catéter en tu corazón, con un visor especial te miran el resto. En algunos casos ha servido para encontrar enfermedad en otro lugar. Pero en uno que te voy a contar, un hombre de 74 años que se infartó a los 72, cigarrillo y colesterol, no toleraba los remedios convencionales. 7 meses después de que iniciaron esta vacuna, tuvo un dolor y ante la duda, porque era muy sugestivo, le hicieron un estudio. Fue una falsa alarma, pero aprovecharon y le miraron cómo tenía la aorta 7 meses después. Y resulta que de 83% de compromiso, si lo miramos como una cancha de fútbol, el 83% del campo de juego tenía lesiones preocupantes y 7 meses después el 33%. Entonces, publican esto en una revista muy prestigiosa y la medicina ha cambiado mucho en los últimos 30 días. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quiénes serían los sanjuaninos candidatos a este remedio? ¿Cuántos son? ¿Y podrían tener el mismo resultado de esta persona? ¿Serían los de 70 años o los de 50? Ahí hacer la apertura de una ventana, como si fuera Windows, que siempre lo tratamos como una medida a aplicarse. ¿Qué es lo que es? Una clasificación por el código postal. Y claro, y ya alguna vez lo hablamos. Y por nivel de riesgo. Y por nivel de riesgo. Entonces, ahí podríamos, como teniéndolo como un prerequisito para tener un padrón de aquellos que son más necesitados de la vacuna y aquellos que menos, ¿no? Claro, mira, nosotros no nos hemos acostumbrado. Cuando hay muchas muertes ya se convierte en una costumbre. Cuando son pocas son tragedias. Fallece una persona, es una tragedia. Hoy van a morir, cada 7 minutos va a morir un argentino de causa cardiovascular. Hoy. 1 cada 7 minutos son 8 por hora. Pero ya estamos anestesiados. Eso nos parece que... Se hace realidad una frase de Stalin que fue horrorosa y generó espanto. Cuando dijo, una muerte es una tragedia, 100.000 muertes es un número estadístico. Bueno, entonces lo importante es, algunas de esas que van a ocurrir hoy se podrían evitar. Y la sensación que nosotros teníamos de dieta, ejercicio para beneficiarme dentro de 5 años, ahora resulta que no viene a eliminar la dieta y el ejercicio, pero me dan muchas ganas, muchas más, de hacer dieta y ejercicio si voy a tener un rejuvenecimiento arterial en 7 u 8 meses. Y que genera una posibilidad de vida arterial mayor porque, bueno, rejuvenece el corazón. Dicen que los periodistas no deben ser autorreferenciales. Yo te quiero contar, Alejandra, que una vez fui a un doctor especialista en el corazón, cardiólogo él, y después de hacerme unos estudios me preguntó mi edad y me dijo, pero tenés un saludable corazón de 77 años, que son mucho más de los años que yo tengo. Justamente porque no se hacen ese tipo de estudios y cuando se hacen se descubre que tu corazón, si bien está funcionando, tiene una vejez mayor a la propia. Y estas son medidas que deben adoptarse justamente para que no ocurra este caso. Es cierto, porque nosotros comunicamos de manera difícil y la mayoría de la gente está pidiendo lo contrario. No quiere tanto detalle, no me construyas un reloj, decime la hora y a ver qué es lo que yo puedo hacer con el tiempo que tengo disponible hoy y lo voy a poner en mi agenda de prioridades, no en la tuya. El segundo problema es que la salud cree que es muy importante en la cabeza de los ciudadanos, pero si salimos y le preguntamos a la gente cuál es la prioridad número 1 para ellos hoy, yo creo que la salud va a estar número 9, no número 1. Entonces quizá si ofrecemos eso que nos están pidiendo, precisión, velocidad, comodidad, y en una de esas va a subir de categoría, porque sí ha cambiado mucho la medicina, pero no
es buena la comunicación. Me da la sensación de que Beto Casella probablemente previno más infartos que los ministerios de salud de 24 provincias argentinas. Seguramente, claro. Bueno, Sí. pensaba en esto justamente de la comunicación, porque por ahí uno también piensa, tengo una vacuna, listo, no me cuido más. Entonces, también hay que por ahí aceitar mejor el tema de la comunicación para que los casos no sean de tan riesgo, tan tremendo, y que no pase lo que pasa inclusive con muchos pacientes con diabetes, que se inyectan insulina y después no prestan atención a lo que les ha dicho el médico de lo que no deben consumir, lo que se deben cuidar. Listo, se inyectan la insulina y después no entienden por qué se le disparan los valores. Bueno, no es un antídoto, lo que vos has dicho es clave, y acabas de nombrar un grupo de sanjuaninos que se podrían beneficiar con la vacuna del colesterol, que son los diabéticos. Sí. Aproximadamente 1 de cada 10 adultos. No son tantos, por más que te llenan el estadio del Bicentenario de fútbol unas cuantas veces. Son muchos los diabéticos, pero quiero decir que es un grupo que no es tan difícil de identificar, y si en una unidad coronaria tenés 10 camas, ellos ocupan 4, y son el 10% de la población. Entonces ahí tenés lo que para la Organización Panamericana de la Salud, que es nuestra FIFA, es lo que están proponiendo como una de las prioridades. Ayer estuvimos en una reunión con la Federación Argentina de Cardiología, que está asesorando a Santa Cruz, porque esa provincia no está muy bien en el ranking de salud cardiovascular de Argentina, y ha decidido pedir asesoramiento. Sus funcionarios, que tienen un plan, le han preguntado a la Federación Argentina de Cardiología cómo se podría optimizar, qué novedades se le podría incorporar o cómo se podría evaluar, porque una cosa es lanzar un plan y otra cosa es dar cuenta de los resultados. Entonces, recalco lo que vos has dicho, no es un antídoto que me inmuniza contra cualquier cosa que yo quiera hacer, pero comparado con la insulina, que se pone más de una vez por día, Sí. esto se pone una vez cada 6 meses. Y a veces en ese tipo de enfermedades donde la causa es muy difícil de corregir por completo, tiene más éxito desde el punto de vista bilardista eliminar alguno de los otros problemas por completo. Y entonces la enfermedad no me puede hacer tanto daño. Y ahí hay una paradoja. Vos sabés que la manera más eficiente de prevenir un infarto en un diabético no es bajarle el azúcar. Porque uno lo primero que dice, 3er grado, feria de ciencias, si el problema de la diabetes es el incremento del azúcar, la solución es el descenso. Bueno, no siempre en medicina todo es tan lineal. Se ha visto muchísimo avance, de hecho el predictor número 1 de infarto en un diabético es el colesterol, aunque lo tenga normal, y ahí tenemos tema para otro programa, pero ¿qué te quiero decir? Los valores normales de colesterol 2026 son 5. Depende en qué categoría estás vos, si estás en la Premier League o estás aquí en el Federal B. Entonces, si tu riesgo es muy alto, el nivel de colesterol normal para vos es bien bajo. Y al revés, tenés 16 años, querés que te den el carnet conductor por primera vez y te vas a sacar sangre, quizás vos podés tener un valor más elevado sin que eso te afecte en el corto plazo. Aceptable. Entonces vos sabés que en agosto del 25 se corrigieron, se actualizaron la comunicación para las personas cuando reciben su análisis de colesterol. Habría que ver si en todos los departamentos de San Juan ya tenemos ese sistema cada vez que uno retira el informe, porque vos viste que no llegás al auto. Claro. O lo mirás en el celular o lo ves en papel. Entonces es mentira que a la gente la salud no le interesa. Ahora, le importaría mucho más si le facilitamos la pelea contra las enfermedades. Absolutamente. Y además sería más hasta placentero ir al médico para que te ayude a prevenir determinadas dolencias y no ir cuando ya las consecuencias de no haberse cuidado correctamente te hace que llegues con ansiedad y con angustia. Mira, yo creo que hay que poner tensiómetros y medir el azúcar en los concesionarios de autos, porque los sanjuaninos somos muy buenos cuidando los vehículos, que se venden tienen un precio de reventa buenísimo, porque el sanjuanino lo cuida bien y aquí el clima no te lo castiga tanto. Ahora, el que va al volante, ese está bastante jodido. Quizá nos convenga usar el mismo celo, la misma programación que tenemos para nuestros
chequeos periódicos de un vehículo, de una camioneta o de un camión, y eso lo apliquemos para las arterias, que también recorren unos cuantos kilómetros. Y hacerle un service cada 4 pachatas. Sí, señor. Bueno. Pero vos fíjate que ahí tenés un dato bueno. La pachata no tiene tanto riesgo cardiovascular, porque al fin y al cabo es una carne magra, ese pan no tiene tanta grasa. Yo te diría que si no le pones mayonesa, aguante la pachata. Ahora, hay otro tipo de comidas. Entre pachata y pizza, pongamos un emprendimiento de pachatas. Y encima lo vendemos como saludable. Muy bien. Nos acaba de dar un negocio. Pachafita. Tenemos acá un mensaje. Hola, para el doctor. Tengo 50 años y hace 10 años tomo la pastilla para la hipertensión arterial. No tengo síntomas cuando hago un control. Recién ahí me ven mi presión. ¿A qué se debe? Que es mujer, dice. Que cuando se hace un control... Recién ahí le ven el tema de la presión. Lo que ella acaba de decir es uno de los principales talones de Aquiles de la prevención. La hipertensión casi nunca da síntomas. Desde que se democratizó el acceso a los tensiómetros domiciliarios, eso que a ella le ocurre cuando la controla un médico, ahora se individualizó. E incluso ella toma el comprimido en algún horario. Lo ideal es controlarse la presión antes del comprimido, para ver si tengo una frazada corta o no. O sea, si la dosis anterior todavía está vigente y me está cuidando la presión antes de que haga efecto la que me acabo de tomar, que se va a demorar 45 minutos, 1 hora. Esa es una especie de periodo o de ventana de riesgo. Entonces, que no tenga ningún síntoma es lo habitual. Cuando la hipertensión da síntomas, en general es tarde. Y hay muchos tipos de remedios para la presión. Hay unos que duran 50 horas. O sea que te perdonan un poco que postergues una toma, que saliste de tu casa apurado y te olvidaste del comprimido, pero si te da ese margen. Y hay otros que duran 12 horas. Entonces quizá ella pueda acceder a uno de los modernos o a una combinación de remedios que te da margen. Así cuando la controlan, encuentra cifras tranquilizadoras. Y ha cambiado en el 2025 qué es una presión óptima. Entonces a veces también me estoy sintiendo normal, me va a pasar algo dentro de 4 años y por eso tengo que bajar la presión hoy al valor óptimo. Los hipertensos es otro grupo, entonces mira, ya tenemos 2 que se podrían beneficiar. Los diabéticos, 10% de la gente, y los hipertensos, el doble. Acá nos aclara que toma valsartán 80 miligramos. Bueno, ese es un remedio que dura 24 horas, es un remedio moderno, se tolera muy bien, la dosis máxima es 320. Entonces tenés que ver si estás en tu talle o estás usando una protección parcial. Lo mejor es el autocontrol o el control periódico programado, no porque me siento bien ni mal, sino porque me toca. Y el mejor momento para controlar ese remedio es cuando se me está por terminar. Ya que voy a comprar 28, 30 comprimidos, quiero estar seguro que 80 miligramos es mi dosis. Bien. Le hago una consulta en función de esto que decías recién. El tema del tensiómetro doméstico, digamos. Porque muchas veces, justamente con los casos de hipertensión, uno no siente un problema. Cuando uno tiene una lipotimia, se desmaya directamente. Sí. Pero en muchos casos con la hipertensión no se siente nada hasta que uno siente un dolor de cabeza y es porque tiene la presión por las nubes. Pero muchas veces cuando el paciente va a la guardia le dicen, no, usted no se tiene que tomar la presión en su casa. El tensiómetro que tiene en su casa no funciona, no se tiene que tomar la presión y demás. Ese es un médico sabrio. Entonces, pero muchas veces pasa en las guardias con los médicos jóvenes. Claro, porque no te pueden bajar la presión, no saben cómo. Entonces, ¿sabes qué solución encuentran? Ocultar las estadísticas. Eso viene desde Adán y Eva. Yo no sé quién fue el primer político, habrá sido Caín. Claro, Caín. Bueno, entonces cuando vos no podés solucionar algo, ¿qué mandás a hacer? A romper no hacer nada. Los que lo miden. A no contarlo. Claro. Entonces, no, es un error grave. Vos sí te tenés que tomar la presión. En algunos casos, que la ansiedad te domina y te la tomás 72 veces por día, le podés dar el consejo de que más de 2 veces por día tal vez no haga falta. Pero esa mentira tiene patas cortas. Que yo no sepa cómo bajarte la presión no quiere decir que vos estés muy ansioso y te la tomás muy seguido. Quiere decir que yo no sé cómo bajártela, que es otro problema. Eso acompañado del consejo de tómese un tecito y acuéstese a descansar. Y sí, pero a veces no te despertás. Eso es lo más grave. Me parece que el avance número 1 de los tensiómetros de mercurio que se guardaban bajo llave en los hospitales a tener la posibilidad de uno en tu casa, confiable, que lo podés manejar vos solo,
que te hace el promedio si vos querés. Ahora, hacerle caso a la primera cifra, porque el sanjuanino también tiene una especie de trampa autónoma. Si la cifra no le gusta, espera y se toma de nuevo. Claro. Y sigue tomándose la presión hasta que le gusta el número. Hasta que le gusta el número. No, el primer número vale. No podés hacer eso. Eso es como los Me políticos. peso con los zapatos, me saco los Sí. zapatos, me saco la camisa, me vuelvo a pesar. Es como los políticos con las encuestas. Una cosa parecida. Hacen encuestas hasta que les sale un número que a ellos les gusta. Pero desde Presidentes que... con el INDEC hacen lo Mirá, mismo. ahí en el negocio de las pachatas, pongamos un tensiómetro en la entrada. Entonces vos te tomás la presión antes de consumir y te aseguramos que te vas a ir tranquilo a tu casa sin problema. Jorge dice: hola doctor, yo tomo la Disarval 10/160. ¿Qué demora tiene esta medicación en dejar de hacer efecto? 1 día y medio. No termina abruptamente, pero más o menos al día y medio buena parte del efecto pasó. De los 2 componentes que él cuenta, uno dura estrictas 24 horas y otro 1 día y medio. Quizá lo más difícil es eso, es integrar los remedios, que en San Juan tienen muy mala prensa. Nosotros le tenemos más miedo a los remedios que a las enfermedades, Sí. y le tenemos más miedo al viento sonda que a la hipertensión. Sí, claro, por supuesto. Y a los terremotos no te digo nada. ¿Cuántas víctimas fatales hubo en San Juan por culpa de los terremotos en los últimos 25 años? Yo me animo a decir que 0. Sí, bueno, claro. Y si es que hubo haciendo un alguna- ejercicio de memoria, Sí. tenemos que remontar a la década del 70. Bueno, desde el 2000 para acá, en los últimos 25 años, hemos tenido 0 víctimas fatales, Aún con el último terremoto. incluyendo ese. Sin víctimas, digamos, fatales. Ahora, si es que hubo una víctima, fue por infarto. Cuando se te mueve todo y tarda y vos tenés que disparar, entonces cuidado, porque en los últimos 25 años, si sacamos la cuenta de cuántas víctimas hubieron de la hipertensión arterial, nos vamos a caer como podamos. Entonces, los remedios para la presión han disminuido la demencia, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Han mejorado la calidad de vida y los dos, se ve que vos tenés una audiencia inteligente. Los dos que se han comunicado toman remedios modernos, con un efecto protector multiorgánico, si lo tomás. El problema es cuando es feriado, fin de semana largo, me fui de viaje, estoy en Mendoza y la obra social no me cubre. Entonces, la clave con esos remedios es la continuidad. Jorge nos dice: y si no consigo esa medicación, ¿con cuál la puedo reemplazar? Y hay varios. En realidad esos se pueden reemplazar por separado. A veces voy a la farmacia y me dicen: no tengo ese combinado 10-160. Dame el 160 por un lado y el 10 por el otro. Es un poco más incómodo, la armo yo a la pastilla. Y si no llego, porque viste que a veces el bolsillo te juega en contra, Claro, pues, es el principal adversario. prefiero partir en 2 o tomar la mitad de la dosis o comprar la mitad de la dosis y no dejar el remedio. Esa es otra cosa, que aquí somos latinos para todo, pero los consejos que nos dan para salud son sajones. Entonces esto tiene que ser así como yo te lo digo y vos no tenés que pedir. Si no me vas a hacer caso, no volvás más. Claro, claro. No, ese es el medicosaurio. Otra vez, ¿qué hago con este remedio si no me alcanza la plata para los próximos 7 días? Partirlo a la mitad. Es preferible llegar con medio que no cortarlo tomarlo. y quedarte sin protección. Tenemos audiencia que se ve que toman estos tipos de medicación, porque Raquel nos dice: hola doc, yo tomo Gliosartán Plus 80. ¿Cuánto me dura el efecto? Después de las noticias que damos acá, ¿cómo no van a estar afectados del corazón, no? Después del resumen que hemos hecho esta mañana, olvidate. Ese es otro remedio combinado. Fíjate que se han comunicado con nosotros 3 oyentes y 2 toman remedios combinados, que es la tendencia. Tenés más protección con 2 mecanismos de acción que con uno. El de ella dura solo 24 horas. Hay otros que tienen componentes que duran más, pero es buen remedio. El mejor remedio es el que vos podés pagar. A veces Sí, tenés ¿no es que cierto? pedir que te adapten el remedio a tu presupuesto y no al revés. Y eso está funcionando bastante. Sí, claro, bueno. Al la presupuesto y al organismo, porque muchas veces hay un remedio que en los papeles sería fantástico, pero si el paciente tiene, por ejemplo, colon irritable, justo esa medicación que le vendría fantástico para su corazón, para la hipertensión y demás,
no es viable. Entonces es bueno cuando los médicos son capaces de escuchar esta ida y vuelta y no decir como decía usted recién, no, vas a hacer lo que yo te digo, vas a tomar, porque la realidad es que tener un paciente de todo el día descompuesto con tal de que no tenga hipertensión tampoco es bueno. Por supuesto, el paciente siempre tiene razón. Si él dice que el remedio le cae mal, ante la duda, busquemos otro. Después nos preguntamos si efectivamente es causalidad o casualidad. Porque también ha ocurrido que vos recetás un remedio el viernes, no lo consiguen, y el sábado se le cae el pelo, tiene diarrea, se embaraza, y ninguna de las tres cosas es por la medicación. Y si hubiera tomado la primera pastilla, no sé si lo podés convencer o la podés convencer. Bueno, doctor, no solo tenemos audiencia inteligente, sino agradecida. Raquel, que era la persona que toma Griosartán, dijo, gracias Doc, sos un genio. Un gusto poder limitar las dudas, porque vos fijate que hay muy poco espacio para las preguntas en los consultorios. Sí, pasa eso también. Cuando uno tiene los turnos saturados, en 10, 15 minutos entra uno, sale el otro, entra uno, sale el otro. Pero no solo eso, viste que te llevan escritas 4 cosas que te Sí. quieren preguntar y vos le das tiempo a 1:30. Y entonces así la medicina tiene problemas. Estamos en una vida acelerada y aquí necesitamos velocidad, pero precisión. Jorge nos dice que si esas pastillas que se compran por separada, hay que tomarlas por separado o simultáneamente. Igual que la otra, juntas. A veces tienen una ventaja. Cuando vos tenés el comprimido combinado, él habló de un 10-160. La dosis mínima del 10 es 2,5. La dosis mínima del 160 es 40. Pero yo no puedo tomar tampoco. No. El que él toma de 10 viene como una especie de tableta con 3 divisiones y se puede partir en 4. Y eso te permite una flexibilidad. Entonces, hoy tengo fiebre, no voy a comer, ando con náusea, hoy no voy a tomar 10-160. Puedo tomar 50, Bueno, 80. entonces cuando tengo esas posibilidades, a veces nosotros creemos que le estamos brindando la opción más cómoda a un paciente hipertenso y él nos sugiere que prefiere tener alternativas. A veces te baja de más, el gran problema, vos lo dijiste con el azúcar. El tratamiento para el azúcar es muy bueno, excepto cuando se pasa de rosca y te da la hipoglucemia. Muchos sanjuaninos mueren por año por hipoglucemia, diabéticos tratados. Entonces no hay ninguno que muera por los terremotos, pero hay muchos que mueren por hipoglucemia. ¿Qué tal un remedio que no da hipoglucemia? En el caso de la presión hay problemas, no te diría muertes, pero hay accidentes de tránsito, por ejemplo, por una presión que bajó de más. Sí. Entonces a mí me dieron un remedio que era muy bueno en el 2024. Yo ahora dejé de fumar, bajé 4 kilos y el remedio me baja la presión de más. Me lo tienen que adaptar. Si yo tengo remedios que se pueden partir con la mano, hay muchos que se fabrican de manera tal que tienen la comodidad de que yo lo puedo partir con la mano y que tiene 2 o 3 divisiones. Quizá en algunos casos conviene ese tipo de remedio flexible. Estamos con el doctor Gustavo Alcalá, que como siempre los días martes nos ilumina con su conocimiento respecto a las medidas de prevención que deberíamos tomar todos. Pero además nuestros oyentes le van a sumar seguramente en su consultorio más pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque Gigi dice, me encantan los consejos del doctor, pero sobre todo hay que ir al cardiólogo por hipertensión. Por supuesto. Mira, vos sabés que hay una... ¿Qué le dijimos a Santa Cruz? No alcanzan los cardiólogos. Siendo tan numerosos los hipertensos, los especialistas no te alcanzan. Por otra parte, en Santa Cruz hay lugares, me nombraron gobernador Gregores. ¿Cuántos cardiólogos te parece que hay en ese pueblo? Claro. Entonces, en hipertensión hay que capacitar a los no cardiólogos para que tengan la misma apertura, el mismo bagaje de opciones que el especialista. Y es probable que eso, aquí hay algunos campeones mundiales en este continente. Es Canadá, el campeón mundial de la hipertensión, el que tiene mejores resultados. Y una de las cosas que ha hecho es descentralizar los tensiómetros y ampliar los que tratan la hipertensión. Supongamos que yo voy a un médico y me dice que me va a derivar al especialista en corazón, al especialista en columna, pero es un telefonista, entonces no un médico. Si no me va a recetar absolutamente nada, si voy a salir tal y como entré, pero con una serie de derivaciones, es un telefonista.
Sí, vas a un clínico con un colapso general y te deriva al endocrinólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo como mínimo. Bueno, a veces está bien, pero necesitamos adaptar al tamaño del lugar. Le pasó algo interesante a Claudia Sheinbaum. Viste que los videos a veces fue a un lugar para inaugurar medicamentos gratuitos y un hospital nuevo. Estamos hablando de la presidenta de México. Exactamente, pero hubo un problema. En la locución hizo una pregunta y el problema es que le contestaron. Entonces ella dijo, ¿está funcionando el hospital nuevo? Y uno le dijo, sí, a 25 kilómetros de acá. Antes me quedaba, iba caminando antes. Bueno, pero ¿tienen los remedios gratis? No, le dijo. Ah, entonces lo mira al gobernador, como diciendo, hermano, ¿a dónde me has traído? Claro. Entonces, O más importante, ¿a dónde te has llevado al hospital? Bueno, también. Entonces quedaron en que va a funcionar mejor el sistema, pero tenés que escuchar al usuario. Los canadienses, cuando hacen sus guías de tratamiento de la hipertensión arterial, aparte de los expertos, convocan a pacientes para que participen en el diseño de las guías de tratamiento. Entonces, aprendamos, Canadá queda lejos, aunque es un referente en minería. Vos viste que van los funcionarios a Canadá. Sí, claro. ¿Pero se traerán algo de salud o nada más de minería? No, traen algunas tarjetas de algunos empresarios mineros. Bueno, Con porque- suerte traen algo de minería. Bueno, yo te diría que Toronto, Montreal, Ottawa y otras más te podrían enseñar mucho, pero mucho de salud. Y de hipertensión ni te digo. Lucy Moreno pregunta, doctor, si atienden la parte pública. Atendí 23 años y hasta ahí me llegaron las coronarias. Hoy puede ser atendida por el doctor en consultorio del CIMAC. De todas maneras, vos sabés cuál es el problema. Ahora hay un lío en España. Los médicos se niegan a hacer guardia eternamente y a que le paguen lo mismo un domingo a las 5 de la mañana que un martes a las 10:30. En España están tratando de ponerse a tono con los otros países que solo tienen guardias de 12 horas, que no te pagan igual Navidad, Año Nuevo y Reyes que un día cualquiera. Y está teniendo problemas España. Los médicos se le están yendo a países que pagan mejor y que tienen un sistema que les permite vivir. Hacer mucha guardia en unidad coronaria te envejece las arterias. Vos viste que al principio hablamos de rejuvenecimiento arterial. Sí, claro. Bueno, cuando han estudiado a los médicos a la salida de la guardia, se le han envejecido las arterias. Él trabajó 24 horas, las arterias cumplieron como 7 días. Entonces a veces en los países desarrollados vos haces guardia hasta los 50 y ahí te dan otras funciones. Pero en San Juan y en San Juanistán haces guardia hasta que tenés 82. Hasta que, móvil. Hasta que puede llegar al hospital. Claro, y entonces eso no es muy bueno ni para el médico, Ni para los pacientes. y yo te diría que para el paciente Mucho tampoco. bueno, pues se convierte en un medicosaurio. Exactamente, o un, en vez de trabajador de la salud, yo te diría que es un empleado de la enfermedad. Bueno, mirá conceptos nuevos que tenemos. Por supuesto, doctor Gustavo Alcalá, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado a la salud, pero sobre todo a la prevención. Sí, me parece que tenemos bastante que aplicar. Yo diría más que aprender, hay que aplicar. Los conocimientos están, el interés de la gente también, faltan puentes. De eso se trata este programa y obviamente usted es uno de los protagonistas principales. Muchas gracias. El gusto como siempre, gracias a usted. Nosotros hemos llegado al final de hoy, esta emisión de Actualidad al Palo, con una serie de datos que nos van a servir para nuestra salud seguramente, porque nosotros mañana a las 12:30 volveremos a traerles noticias a veces no tan agradables. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.